Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a explicar este problema interesante. Dice cierta cantidad de agua fluye a una tasa de 2 metros cúbicos sobre minutos. Entonces nos están dando, ¿verdad?, el caudal de agua que ingresa a ese recipiente que tiene forma de cono invertido. Ok, ¿verdad? Entonces dice que el caudal, ¿verdad?, es de 2 metros cúbicos sobre minutos. Ok, podemos observar ahí que hay dos cantidades que están variando, ¿verdad?, una respecto a la otra. Entonces podemos observar que el volumen está variando con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces estamos en presencia de una derivada. ¿Derivada de qué? Derivada del volumen respecto al tiempo o variación del volumen respecto al tiempo. Ok, pero ese es un dato ya que nos da el problema. Perfecto. Hacia el interior de un depósito cuya forma es la de un cono invertido de 16 metros de altura, ¿verdad? Ese recipiente tiene 16 metros de altura y tiene un radio de 4 metros en la parte superior, ¿verdad? Como la parte superior es un círculo, ¿verdad? Un círculo, sí, una circunferencia. Entonces tiene 4 metros de radio. ¿Qué tan rápido? Aquí viene la pregunta, una pregunta interesante. ¿Qué tan rápido sube el nivel del agua cuando ésta ha alcanzado 5 metros de profundidad? Ok, sabemos, ¿verdad?, que el nivel del agua, pues a medida que va ingresando agua, pues el nivel del agua va subiendo. Entonces, si ustedes se fijan, ahí estamos en otra razón de cambio, ¿verdad? Vemos cómo varía una cantidad respecto a la otra. En este caso, la altura está variando respecto al volumen, ¿verdad? Están relacionados, ¿verdad?, esas dos cantidades. Ahora, otra observación es que tanto el volumen, el radio del líquido, porque está el radio del recipiente, pero también el líquido tiene un radio, ¿verdad?, porque tiene una forma cónica también el líquido. Entonces, a medida que el líquido va subiendo, el radio va aumentando, ¿verdad? El radio del líquido, ¿verdad? En este caso, pues, vamos a dibujarlo mejor, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad?, hay un radio en ese círculo. Entonces también va variando y la altura va variando. Estos tres cantidades van variando respecto a una unidad, a una cantidad, ¿verdad? En este caso es el tiempo. Ok, entonces pueden ser derivadas con respecto al tiempo, ¿verdad? Ok, entonces nos solicitan eso, ¿verdad? Cómo va variando esa altura, cuándo, ¿verdad? O qué velocidad, qué tan rápido sube el nivel del agua, qué tan rápido, dice. Entonces nos están pidiendo una velocidad. Y todo esto, lo que es rapidez, velocidad, tiene que ver con derivadas, ¿verdad? Entonces, ¿derivada de qué? De la altura respecto al tiempo. Eso es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? La velocidad cuando el agua ha alcanzado 5 metros de profundidad. O sea, cuando el agua tenga 5 metros, ¿verdad? Excelente, ¿verdad? Entonces, pues procedemos a resolverlo. Ahora, necesitamos una expresión que me relacione el volumen y me relacione la altura, ¿verdad? Necesitamos esa expresión que me relacione tanto el volumen como la altura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el volumen ya lo tengo. O sea, la derivada del volumen ya la tengo, ¿verdad? Entonces, lo que necesito es la variación de la altura. Entonces necesito la altura, porque de la altura va a salir la derivada de la altura con respecto al tiempo, que va a ser la velocidad o la rapidez con que el nivel sube. Ok, ¿verdad? Entonces, la única expresión, ¿verdad?, o la ecuación es la ecuación del volumen del cono y del cono, ¿verdad? En este caso está invertido, pero es la misma ecuación, que va volumen igual a 1/3 del área de la base por la altura. El área de la base es pi r cuadrado. Vamos a plantearlo. Ok, ahí tenemos la ecuación. Volumen igual a 1/3 de pi r cuadrado por h. Ok, ¿verdad? Entonces, esta ecuación tiene que relacionarse. Ese volumen se tiene que relacionar con qué volumen, no con el volumen del recipiente, sino con el volumen del líquido, ¿verdad? Con ese volumen, ¿verdad? El volumen del agua, ¿verdad?
Entonces, a medida que aumente ese volumen, pues así aumenta también la altura, ¿verdad?, del líquido. Entonces, ahí es donde tenemos que centrarnos para resolver el problema. Desde ya nosotros podríamos hacer una derivada, ¿verdad? Podríamos derivar esa ecuación, ¿verdad? Pero hay un problema, ¿verdad? Que tenemos acá una cantidad, ¿verdad? En este caso, pues tenemos una ecuación y tendríamos ¿cuántas incógnitas? Tendríamos varias incógnitas, más de una incógnita, ¿verdad? Tendríamos R, ¿verdad? Tendríamos H y pues el volumen, ¿verdad? Podríamos llamarle otra incógnita, ¿verdad? Entonces necesitamos dejar la ecuación planteada de otra forma. Ok, ¿verdad? Si nosotros derivamos esa ecuación, entonces quedaría derivada de b respecto al tiempo, sería igual a derivar el otro extremo, ¿verdad? En este caso esto. Pero no nos conviene hacer eso porque tenemos este valor y ese valor, ¿verdad? Dos cantidades diferentes. Entonces vamos a dejarla, esta expresión acá, pues solo en función de una. ¿Y cuál es la que nos interesa? H. Excelente. Pero para poder hacer nosotros eso, ¿verdad? Necesitamos auxiliarnos de la forma del recipiente. Necesitamos auxiliarnos de la siguiente manera. Si nos fijamos bien y auxiliándonos del volumen del recipiente, podemos nosotros hacer una semejanza de triángulos para poder nosotros dejar R en función de H y poderlo sustituir en esa ecuación. Entonces vamos a dibujar este triángulo aparte para que se vea mejor. Ahí, ¿verdad? Partiendo de la figura, podemos relacionar estas cantidades, ¿verdad? Este valor de acá, ¿cuánto vale? Es el radio del recipiente, ¿verdad? Es de 4 metros. Este valor de acá, ¿cuánto vale? Esto vale 16 metros. Excelente, 16 metros. Y este valor de acá, ¿cuánto vale? Que sería el radio de líquido. El radio del líquido, ¿verdad? ¿Cuánto sería? R. Y este valor de acá, este valor va variando con el tiempo, entonces es una variable H. Excelente. Vamos a relacionar y decimos nosotros, ¿verdad? Lo siguiente. R, relacionemos esta R con esta H y eso es igual a relacionar esta R mayor entre esa H mayor. Y ahí lo expresamos. De aquí vamos a dejar R en función de H. Hacemos un producto cruz y nos quedaría lo siguiente. Excelente, nos queda que R es igual a 416 por H. Ese valor lo vamos a sustituir en la ecuación de volumen. Ok, ¿verdad? Pues nos fijamos acá y ya queda sustituido. En vez de R, pues dejamos 4 sobre 16H y lo elevamos al cuadrado. Simplificamos. Ok, desarrollando 416H al cuadrado, pues nos queda la expresión de esa forma. Excelente, ¿verdad? Ya hemos simplificado la expresión ahí de volumen en función solamente de la altura. Ahora sí, tranquilamente, pues vamos a derivar ambos lados de la ecuación porque ya tenemos, ¿verdad?, las variables, el volumen, ya tenemos la derivada del volumen que al principio nos dimos cuenta pues que es el caudal y la derivada de H, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Y tenemos la altura H a la que nos están solicitando el cálculo de esa rapidez que sube el nivel, ¿verdad? Entonces, cuando H dice que tiene una profundidad de 5 metros, entonces planteemos ya lo que es la derivación de la ecuación. Entonces, la derivada del volumen respecto al tiempo va a ser igual. Si nos fijamos, esto que está acá es una constante, eso no varía, lo único que varía es H, entonces derivemos, ¿verdad?, como una potencia, ¿verdad? El 3, este 3, ¿verdad?, lo pasamos a multiplicar por el 16, ¿verdad? 16 por 3, en este caso 6 por 3, 18, ¿verdad? 18 más 30,
sería 48, ¿verdad? Entonces nos quedaría de 48 pi sobre 768 h. Entonces el 3 pasó a multiplicar con el 3, con el 16, pero a ese 3 de exponente se le resta 1, entonces queda elevado al cuadrado. Esa es la derivada, ¿verdad? De ese, por la derivada de h respecto al tiempo, ¿verdad? Aplicando la regla de la cadena, ¿verdad? Entonces, ya, ¿verdad? Listo, ya tenemos la expresión. Y ahora solo sustituimos valores, ¿verdad? Este valor ya lo sabemos, es de 2, ¿verdad? Ese valor es 2. 2 metros cúbicos sobre minutos. Dejémoslo en 2. 48 pi sobre 768. H, ¿en qué instante necesitamos la derivada de la altura o la velocidad con que la altura va aumentando? ¿En qué instante? En el instante en que h es igual o tiene una altura de 5 metros, ¿verdad? Entonces, pues acá escribimos 5 al cuadrado por la derivada de h respecto al tiempo. Entonces, solo nos queda despejar. Vamos a despejar la derivada de h respecto al tiempo. Ok, ¿verdad? Entonces, despejando la derivada de h respecto al tiempo, o la variación de la altura respecto al tiempo, o la rapidez con la que aumente ese nivel del nivel del agua, ¿verdad? Con esa rapidez. Entonces, despejando, pues el 2 queda en el numerador y el resto de la expresión, en este caso, pues esta expresión pasa al denominador, ¿verdad? 5 al cuadrado es 25 y aplicar calculadora nada más. Resolviendo la parte del denominador nos queda 4.9087, ¿verdad? Ok, ahí tenemos el resultado. La velocidad con la que sube el nivel del agua es de 0.47 metros sobre cada minuto, ¿verdad? En el instante que el nivel del agua tiene 5 metros de profundidad. Pasemos eso a una unidad, ¿verdad? Un poquito que se puede apreciar mejor. Excelente, excelente, ¿verdad? Si pasamos los 0.47 metros a centímetros, pues nos queda de 40.7 centímetros por minuto, ¿verdad? Entonces, si eso lo pasamos a segundo, vamos a ver. Excelente, ¿verdad? Entonces, ahí podemos darnos cuenta que el nivel del agua, cuando el agua tiene una altura de 5 metros, pues la velocidad en ese instante es una velocidad instantánea. En ese instante tiene una velocidad de 6.7 milímetros, 6.7 milímetros por segundo, ¿verdad? O sea, un poco más de medio centímetro sube por cada segundo el nivel del agua cuando h vale 5. Sabemos que si h es un poquito más alta, pues la velocidad va a ser menor. Vamos a intentar a calcularlo. Vamos a asumir, ¿verdad? Para que miremos cómo varían estas velocidades o estas variaciones, dependiendo también de la altura, ¿verdad? Entonces, asumamos que h vale 10 metros. Calculemos cuando h vale 10 metros, qué velocidad lleva en ese instante el nivel del agua. Ahí nos podemos dar cuenta que en ese valor 10 al cuadrado, porque si nos fijamos acá, ese 25 viene de la altura, ¿verdad? 5 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ok, entonces acá pues estamos asumiendo con 10 para ver cómo va variando esa velocidad, ¿verdad? Entonces 10 al cuadrado es 100 y resolvemos eso, ahora a ver cuánto nos da. Podemos observar que a medida que aumenta la altura del nivel del agua, pues la velocidad también va aumentando, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, vemos que la derivada de la altura respecto al tiempo o la velocidad, ¿verdad?, del nivel del agua que sube, ¿verdad?, es de 10.18 centímetros sobre minutos. Si esto nosotros lo comparamos, este valor, perdón, vamos a corregir ahí porque no pasamos los minutos a segundos. Ok, entonces comparémoslo con
este valor, ¿verdad? Comparémoslo con ese valor. Ahí tenemos centímetros sobre minutos y acá centímetros sobre minutos, ¿verdad? Entonces fijémonos bien que cuando la altura es de 5 metros, la velocidad es de 40.7 centímetros por minuto. Pero cuando la altura del nivel del agua es de 10 metros, entonces la velocidad con la que va subiendo el nivel es mucho menor, ¿verdad? Casi 4 veces menor. Entonces, de esta forma hemos resuelto este problema interesante, ¿verdad? Muy interesante, de aplicación de derivadas. Dele like y suscríbase.